Muy buenas tardes, amados amigos y amados oyentes, que como cada martes están ahí sentaditos esperando este tu programa Mundo Cristiano y esta su sección Entre Hombres. Yo soy su hermano y amigo Williams Alberto Jiménez, acompañado de mi hermano y amigo Kelvin García, que estará con nosotros acá, como cada martes, en este su programa Mundo Cristiano y la sección Entre Hombres. Gracias, hermano William, gracias a ustedes. Gracias porque nos permiten, ¿verdad?, llegar hasta sus hogares, llegar a su lugar de trabajo, sus vehículos, y donde quiera que usted se encuentre puede sintonizarnos y escuchar palabra de amor, palabra de aliento en este día. No me voy a cansar de hablar, hermano Kelvin, de que nosotros entramos sin pedir permiso a los hogares, porque a través de esta onda, de esta emisora, pues las personas están conectados todos los días y escuchan este programa, y realmente nosotros nos sentimos regocijados por el hecho de que nos permitan a cada uno de nosotros pues entrar a sus hogares y recibir el favor de su atención. Amén. Como ustedes saben, somos órgano informativo de la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en la calle Espaillat, número 86. Usted puede visitarnos o comunicarse con nosotros a través de la vía telefónica 809-556-4337, que es el medio de comunicación por el cual usted puede mantenerse en contacto con nosotros. Estamos siendo dirigidos acá en nuestro templo por nuestro amado y querido pastor Alvin Carrasco, un hombre entregado para toda buena obra. Como ustedes saben, también tenemos informaciones de los días de culto y las actividades que tenemos durante toda la semana, empezando específicamente con los lunes, donde los caballeros tienen su acostumbrada oración a partir de las 6 de la tarde. Oración que yo entiendo y sé que son importantísimas para que Dios siga tomando control de todo lo que acontece en la tierra y en nuestras vidas. Amén. Los martes específicamente, enseñanza por nuestro pastor, verdades bíblicas a partir de las 7:30 de la noche. Usted puede venir y recibir estas palabras, ese ungüento de parte de nuestro Señor a través de la enseñanza de verdades bíblicas con nuestro pastor. Los jueves tenemos culto especial para no solamente toda la iglesia, sino toda aquella persona que tenga el deseo pues de escuchar la palabra de Dios. Puede venir, gozarse, regocijarse, y le recomiendo, o mejor dicho, vamos a decirlo de esta forma, le aseguro de que usted no se va a ir como vino, sino que se va a ir cambiado, pero de forma positiva. Amén. Los sábados, los jóvenes tienen, no digo nosotros porque hermano Kelvin como que me mira así medio extraño, pero yo me siento joven. Los jóvenes tienen actividades todos los sábados a partir de las 6:30 de la tarde aquí en el templo. Tienen diferentes dinámicas para predicar la palabra de Dios a todas esas personas que puedan venir. Y decimos que dirigen los jóvenes, pero es para toda la iglesia, para toda aquella persona que tenga el deseo, pues, de venir a escuchar palabras de Dios e irse de una forma diferente. Y los domingos, no por último menos importante, tenemos nuestra escuela bíblica a partir de las 9 de la mañana, y a partir de las 11 de la mañana tenemos nuestro culto de acción de gracias a nuestro Señor. Con estas informaciones usted puede decir que está informado de todo lo que acontece en nuestra congregación Iglesia de Dios de la Profecía Central, acá en la ciudad de La Romana, calle Espaillat, número 86. Bien, hermano Kelvin, continuamos en este mes con la celebración de la Reforma Protestante. Amén, así es. Y el tema, pues, que continuamos, tema general, una iglesia reformada siempre reformándose, ¿bien? Así es. Amén. La semana próxima pasada estuvimos hablando acerca de los beneficios que ha dejado la Reforma Protestante a nuestras vidas, a la humanidad, a la iglesia en sentido general. Y hoy vamos a continuar en este mismo tenor, pero vamos a decir
el subtema, beneficios de la reforma protestante a la humanidad, segunda parte. Amén, así es. Y me gustaría comenzar, antes de introducirnos al tema, me gustaría entrar en el libro de Romanos capítulo 1, verso 16 al 17, para leer este verso bíblico que yo sé que va a ser de regocijo y muchas personas, usted anótelo a donde esté, búsquelo, léalo y continúe leyendo hacia abajo y usted verá, y antes también lea para que usted vea qué regocijante y beneficioso será para su vida. Repito, el libro de Romanos capítulo 1, versos 16 al 17, y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermano Kelvin, es algo interesante, es algo importante cuando leemos este verso bíblico. Sí, muy interesante, y más esta parte donde dice, la última parte del verso que dice, más el justo por la fe vivirá. O sea, nos habla este verso de que la fe es primordial o es esencial, es la espina dorsal del evangelio. Amén. O sea, hay que tener fe, hay que creer en lo que nosotros profesamos, ¿verdad? Para poder vivir. Porque Amén. Eso es lo que dice ahí, que el justo por la fe vivirá. Amén. Y por eso nosotros, hablando sobre la Reforma Protestante, que fue el movimiento que llevó a cabo, el nosotros poder continuar con nuestra fe, con nuestra creencia, y conforme a lo que dice la palabra, pues la Reforma, también decimos que la Reforma Protestante vino a remover lo que no estaba correcto para que entonces se colocara como correcto. Amén. Y si buscamos el término protestar en un diccionario común, encontraremos una definición similar a la que podríamos, vamos a leerlo aquí, dice manifestar desacuerdo por algo, ¿verdad? Y por consiguiente, en una gran síntesis, hermano Kelvin, podemos definir que protestante es aquella persona que al ejercer la protesta manifiesta su desacuerdo por una cosa u otra que entienda que no está correcta, ¿verdad? Amén, así es, así es. El asunto está en que cuando protestamos, el que protesta siempre trae heridas y trae laceraciones al que está acomodado. ¿Me entiendes? El que está cómodo, pero tú le protestas, entonces ya tú le traes laceraciones a esa persona. Sin embargo, el que protesta también tiene que tener sustento para protestar, porque tú tienes que protestar, pero con base. Tiene que tener una base. Exactamente. Que robustezca, vamos a decirlo de esta forma, por lo cual tú estás reclamando o protestando. Exactamente. O sea, tú no puedes protestar simplemente por protestarlo porque tú no estás de acuerdo. Tú para protestar tienes que tener base para tú poderme decir a mí que yo lo estoy haciendo mal. Exacto. Decirme, no, mira, tú lo estás haciendo mal por esto, por esto, por esto y por esto. Sí, y por esto, por supuesto, vamos a decirlo de esta forma, que a partir del siglo XVI, esta palabra cargó un significado específicamente aplicado a los reformadores que expresaron o manifestaron su desacuerdo con los criterios doctrinales y tradicionales aplicados por la Iglesia Católica Romana. ¿Ven? Amén, así y es. Esto, considerándolo alejado del verdadero cristianismo y de otros elementos bíblicos y apostólicos de los primeros siglos de la iglesia, ¿bien? Y si bien la historia, ¿qué no podría decir acerca de esto? Si bien la historia de la iglesia cristiana. Si bien la historia de la iglesia cristiana, muchos fueron y son los verdaderos cristianos que resistieron y resisten
y todavía siguen y van a seguir resistiendo los atropellos, desvíos y falsificaciones ejercidas por las instituciones religiosas fundadas por el emperador Constantino en el año 313. El primer gran reformador fue el monje Agustino, el alemán Martín Lutero. Sin embargo, que nacido en el 1483 al 1546, aunque él es la persona que llevó a cabo el final de la reforma, pero sí tenemos muchos protestantes que surgieron antes que él. ¿Me entiendes? Por ejemplo, tenemos a Juan Hus, que también protestó, y tenemos a muchos más. Lo que pasa fue que la iglesia los silenció. Pero es como yo siempre digo, y como digo el mismo Juan Hus a la hora de su muerte. Él dijo, ustedes están matando hoy un ganso, pero pronto se levantará un fénix. Sí, porque la cuestión es que venían esos reformadores que levantaron primero, venían creando la base para robustecer conforme al tiempo. Amén. Y Dios iba levantando también otros reformadores más poderosos para que pudieran entonces ejercer y someter esta reforma. Por eso yo siempre he dicho que Dios usa la historia para cumplir su propósito. Amén. Mi hermano, ¿qué te digo? Los escritos de Juan Hus cayeron en manos fértiles, porque ahí que está el punto. Porque Juan Hus comenzaba a escribir, luego a él lo silenciaron, lo mataron, pero los escritos permanecieron y sus creencias. ¿Me entiendes? Mataron a muchísimos. Sin embargo, ya en el año 1500, cuando aparece Martín Lutero, entonces Dios ilumina a Martín Lutero. Y subiendo las escaleras, ¿verdad?, de aquella catedral, le llega esa iluminación a él y le llega: el justo por la fe vivirá. Oye, y ahí entonces él comienza a denunciar los atropellos cometidos por la iglesia del imperio en ese entonces. Amén. Y es ahí donde nosotros podemos ver, como usted acaba de mencionar, que Dios hace cumplir su propósito a través de la historia y usa la historia para tales fines. Amén. Entonces, utilizando a estos reformadores desde el principio hasta el último, pues se creó una buena obra. Y esta de Martín Lutero, que es el más mencionado, así es uno de los reformadores, vamos a decir, más afianzado que pudo tener la historia de la Reforma Protestante. La verdad, hermano, que la historia lo conoce a Martín Lutero como el padre de la civilización protestante, o el padre de la Reforma. ¿Me entiendes? Porque decir Reforma se oye como mejor que protestante, ¿verdad? Sí, claro. Porque lo que vino en sí fue una reforma. Claro. Martín Lutero, quien en el año 1517 emitió su desacuerdo contra el libertinaje curial católico de pago de indulgencia. Que hay dos cosas que la gente debe de entender, y excúseme que le interrumpa. La libertad no podemos confundirla con libertinaje. Exacto, ese es el punto. De eso hablaba más temprano con alguien ahorita. O sea, la vida cristiana, a pesar de que trae libertad, pero debe ser una libertad transformada. Y en orden. Y en orden. Por ejemplo, yo debo reflejar una transformación en mí. Amén. O sea, porque de verdad, a libertad nos ha llamado el Señor. Amén. Eso lo entendemos. Pero esa libertad se refleja a través de una transformación en el hombre. Pero ¿qué pasa? Que con el libertinaje que había entre los clérigos y las corrupciones que tenía la iglesia, con el pago de indulgencia y una serie de cosas más, oye, solamente el evangelio o la salvación era para los ricos. ¿Tú sabías? Porque si tú no podías pagar por tu muerto, entonces tu muerto se mantenía
en el purgatorio, Así es. hasta que tú pudieras pagar. Y si no pagabas, se podría decir, podría. se podría decir que no pasaba a ningún lado, ¿verdad? Exacto. Conforme a las falsas informaciones a y las falsos falsas elementos. informaciones. Y uno de los elementos, la mayoría de los católicos, ¿qué creían sobre la reforma protestante, hermano Kelvin? Bueno, la mayoría de los católicos ven la reforma protestante no solo como un acto de rebeldía en contra de la Iglesia Católica, sino como una división que nunca debió tener lugar en Occidente, pero que no deseen aceptar ni lo tampoco admitirlo. La reforma protestante trajo beneficios que no solo nosotros, como protestantes evangélicos, disfrutamos, sino que también se benefician de ello la mayoría de los católicos romanos, aunque a primera vista no lo perciban así. Mira, la verdad es que este ha sido un tema muy discutido en el sentido de que Martín Lutero, el clérigo, porque Martín Lutero era un clérigo, Sí, claro. su idea de cambiar era cambiar la Iglesia Católica. Él deseaba que la Iglesia Católica fuera otra cosa, que quitara los pagos de indulgencia, que quitara el asunto de quitarle a la gente sus bienes en favor de las guerras cruzadas, que la guerra esa no duraron que yo cuántos años y nadie sabe al final qué fue lo que hicieron. Sin embargo, la iglesia lo que hizo fue recaudar muchísimos fondos que hasta el sol de hoy tienen todos los millones del mundo. Es que específicamente habían lucha de intereses. Exactamente. Entonces, todo específicamente se entiendes? circunscribía a lo material, lo económico, donde podían ellos hacer un movimiento para recibir una entrada económica. Ahí entonces tergiversaban todo lo que era la palabra de Dios. Entonces era una lucha prácticamente en contra del imperio que tenía Martín Lutero. ¿Me entiendes? Él lo que determinó al final fue renunciar a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Amén. Pero, ¿saben? Tales beneficios, muchos de los beneficios que pueden ser vistos en el día de hoy, vamos a definir, por ejemplo, algunas áreas donde trajo beneficio la reforma protestante. En el área social, ¿qué beneficio trajo, hermano? Bueno, la reforma protestante en el área social vino a quitar la barrera que se separaba a lo sagrado de lo secular, conduciendo a una nueva apreciación por las cosas ordinarias de la vida y a una revelación del matrimonio y la familia. ¿Me entiendes? Una revalorización. Revalorización, o sea, darle valor Amén. a las cosas. Vino a quitar la barrera que había entre la sociedad, ¿verdad? Y la iglesia, las mismas palabras y muchísimas cosas. O sea, eso en cuanto al ámbito social. Hoy día, cualquier persona puede tener una Biblia en su casa, puede leer, Amén. puede enterarse de cómo son las cosas espirituales, cosas que antes no podía el hombre común hacerla. Amén. Y en el área política, ¿qué nos podía decir sobre lo que trajo la reforma protestante? La reforma protestante trajo consigo un reconocimiento de los derechos humanos esenciales y un reconocimiento de la igualdad de todas las personas. También trajo consigo la creación de la forma de gobierno representativa. ¿Sabes que en esa época existía la esclavitud y entonces no había un respeto por la vida? Mira, no había respeto por la vida. La vida de un hombre no valía más que un día de trabajo. ¿Me entiendes? O sea, y cualquier persona tenía personas que él era dueño de ellos. O sea, eso vino a liberar la esclavitud también. Y la gente comenzó a estudiar. La gente comenzó a prepararse. A prepararse Claro. y crear, como dice aquí, un gobierno representativo. O sea, ahora
perdón que te interrumpa, ahora ya nadie tenía la palabra absoluta La verdad absoluta. o la verdad absoluta, sino que tú también podías ser juzgado. Amén. Anteriormente tú no podías juzgar a un sacerdote. No. Eran injuzgables. Era exactamente, ni un clérigo, ni ninguna de esa gente. Y como hablamos, por ejemplo, ahora mismo la preparación de toda persona en el área educacional que nos trajo la Reforma Protestante. También el área educacional, la Reforma Protestante vino a darle un importante ímpetu a la alfabetización universal, al promover el derecho que tienen las personas comunes de leer la Biblia por sí mismos. Como Mira, acabas de mencionar que ahora podemos tener una Biblia en la casa y leerla. exactamente, pero esto es muy importante, ¿sabe? Porque antes de ahí, para tú estudiar, tú tenías que ser un clérigo, tenías que ser un sacerdote. O sea, porque la educación estaba confinada a la iglesia. Amén. Y era una educación autoritativa. Era que tú aprendías, era a palo. Entonces, la mayoría del burgo, o sea, la mayoría de las personas no estudiaban. Es más, cuando una gente sabía leer, era una cosa grande. Era algo grande. Exactamente. Por eso es que en el área de la religión, la Reforma Protestante enfatizó la necesidad de que la Biblia fuera traducida a los idiomas del pueblo para que cualquier persona, en ese sentido, fuera capaz de leerla. Y esto trajo consigo la creación de organizaciones que se han encargado de traducir las escrituras a diferentes idiomas, aún hasta en los dialectos de muchos grupos minoritarios. Claro. Para que todo aquel que pueda leer, que tenga la capacidad de leer, pueda leer la palabra de Dios. Y eso me llena mucho de gozo, porque eso es lo que hace Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, que el Evangelio sea predicado a todas criaturas. Oíste, y entonces vendrá el fin. Amén. Que eso es lo que me llena de gozo, de que Dios usa la historia. Porque tú te imaginas que todavía tuviéramos nosotros con esa barrera y con ese yugo. Quizás tú y yo no estuviéramos aquí hablando porque no íbamos a saber leer. No íbamos a poder. No íbamos a poder. Porque solamente los ricos podían Amén. llegar ahí. De hecho, eso fue lo que le pasó a Martín Lutero. ¿Sabe que Martín Lutero, su papá, quería que él fuera abogado? Pero, porque el papá de Martín Lutero era minero. Entonces, él manda a Martín Lutero a estudiar, pero lo lleva a la iglesia. Entonces, la iglesia comienza a enseñarle a Martín Lutero, pero también le enseña religión. Y en un asunto ahí que él tuvo con unos rayos y eso, es que él dice, Señor, si tú me salvas, entonces me voy a dedicar al clérigo. O sea, voy a ser clero. Entonces, él, claro, fue librado y ahí entonces él decidió hacer los votos católicos. Amén. Tú sabes que la Reforma Protestante enfatizó la necesidad, hermano Kelvin, del cargo congregacional para que los creyentes pudieran alabar a Dios. Algo importantísimo que ya tenemos, fue el tiempo, Kelvin. ¿Cómo va a ser? El ¿Tan tiempo rápido? ya se fue, el tiempo se está yendo. Así como el tiempo se nos fue de las manos en este momento, también se está yendo. Y usted que nos está escuchando puede aprovechar ese tiempo viniendo a los pies de Cristo, entregando su vida a Cristo. Usted ha escuchado todas las informaciones de los reformadores, de la Reforma Protestante, que ha traído cosas positivas para nuestra vida y que nosotros debemos aprovechar entregando nuestra vida a Cristo. Así es que recuerden seguirnos en nuestra plataforma IDP Mundo Cristiano, en Facebook, Instagram y Isma Visión. Dele like para que podamos continuar con este maravilloso programa. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Williams Alberto Jiménez y mi hermano Kelvin García. Que Dios le colme de las más ricas y abundantes bendiciones, hoy, mañana y siempre. Amén.